Dios te bendiga, Dios te guarde. El pastor José Maldonado, como siempre, todos los miércoles a las 7 de la noche en la programación Aviva tu Obra en Medio de los Tiempos. Le damos la gloria al Señor y la honra a través de estos medios, la cual ahora nos puedes también seguir escuchando a través de la aplicación de podcast en los teléfonos iPhone, iPads y todo lo que sea Apple Product. También nos puedes escuchar a través de Spotify, nos puedes conseguir ahí en el search. Puedes buscar Aviva tu Obra en Medio de los Tiempos con el pastor José Maldonado. Así que en esta preciosa noche le damos la gloria al Señor, ya la que pues vamos a traerle un tema maravilloso, glorioso. ¿Por qué? Porque es algo que está pasando, que está sucediendo en este tiempo y necesitamos, aleluya, traerlo a colación en esta hora para que las personas, creyentes, amigos, puedan poder aprender y a lidiar con las situaciones que afrontamos día tras día. Así que, pastora, gloria a Dios, aleluya, que es el tema que tenemos en esta preciosa noche. Amén. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Yamari Maldonado, ¿verdad? Y en esta noche vamos a estar hablando sobre el tema la ansiedad. Gloria a Dios. Así que estaremos hablando de un tema de ansiedad. Sí, pastor, la definición en el Webster's Dictionary de la ansiedad dice un estado mental, gloria a Dios, sobre una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Momento de preocupación, de estar nervioso, ¿verdad? De sentirse inseguro sobre una situación que va a suceder. Cosas que afrontamos y que pasamos diariamente son cosas que día tras día, pastora, nos llegan y a veces nos causan ansiedad. Por eso es importante una que otra. Entendamos que tenemos que tener un control en nuestras vidas para seguir batallando con todas estas cosas que vienen diariamente. Amén, pastor, así mismo es. Quiero también explicarle que estaba leyendo en Medical News Today que la ansiedad no es una condición medical, sino es algo natural del ser humano. Ahora, la cosa es hay diferentes tipos de ansiedad, ¿verdad? Está la ansiedad de diario vivir, está la ansiedad de las cosas, de las situaciones que estamos pasando. Gloria a Dios. Y entonces está ese momento de la ansiedad que llega a un estado mental bien grave. Amén, pastora. Mire, una de las cosas de ejemplos, ¿verdad? De lo que es la ansiedad diaria, quiero dar un ejemplo, ¿verdad? Que muchas veces personas no se dan cuenta y creo que ahora se van a reír en esto. Pero en cierto sentido tenemos lo que es una ansiedad diaria cuando uno se levanta para el trabajo tarde. Uno dice, ay, Dios mío, voy a llegar tarde, voy a pasar esto y aquello, y uno comienza a correr, se le olvida todas las cosas, uno se enreda por toda la casa y ya está ansioso porque ya uno va tarde al trabajo. Cuando vamos en el carro vemos que hay un tráfico bastante grande, entonces empezamos a estar ansiosos aún más porque pensamos que nos van a despedir o nos van a dar un regaño en el trabajo y causa a nosotros una ansiedad. Incluso he escuchado, ¿verdad?, psicólogos profesionales cristianos donde también ha hablado de esto, que dice que a veces uno llega a una ansiedad de una magnitud que cuando uno está tarde para el trabajo, está tarde por el tráfico y cuando llega al trabajo está mirando a las personas, pastora, pensamos que gloria a Dios, y es que nos van a votar. Nos están mirando porque yo creo que es que nos van a votar. Ya nosotros comenzamos a creer y a crear una personalidad dentro de nosotros pensando negativa de que ya vamos a ser despedidos, de que nos van a dar un warning, que nos van a pasar por esto, por aquello, y nos comenzamos a tener una ansiedad, pero eso es una ansiedad diaria. Amén. Amén. Eso es muy cierto, pastor. Yo me recuerdo cuando yo iba, ¿verdad? Ya yo trabajo del hogar, gracias al Señor, pero me recuerdo por las mañanas. Bendición. Muy gran bendición. Le doy la gloria al Señor siempre por eso. ¿Verdad? Algo que yo y mi esposo, ¿verdad? Hablámonos antes y yo decía, me encantaría trabajar de la casa. Y gracias al Señor que Dios me dio esa bendición. ¿Verdad? Pero yo sé que no todo el mundo tiene esa bendición, ese beneficio de poder trabajar del hogar, pero yo me recuerdo cuando yo tenía que levantarme temprano, llevarle al niño a la escuela, llevarlo al bus stop y hacer todo eso, y hacer un corre-corre y
y después si había tráfico para poder llegar al trabajo, entonces iba a estar tarde, como estaba hablando el pastor. Todas esas cosas, gloria sea el Señor, yo entiendo que yo era, ese era el momento diario de la ansiedad que también yo también pasaba. Amén. Y fíjese, pastora, que es terrible, ¿verdad? Porque usted está diciendo que ahora tú cuentas las bendiciones del Señor que te ha bendecido. Amén. De trabajar desde la casa. Es una bendición, pero más sin embargo, nosotros conocemos de personas que no quieren trabajar de sus casas, que le causó ansiedad por estar en su casa todo el día. Fíjese que mire cómo la ansiedad diaria puede tocar a la puerta de cada persona, cada individuo. Esto es un tema, pastora, que muchas veces no lo hablamos, no queremos hablarlo porque realmente para muchos es un cuco, para nosotros es un tabú, pero es importante que nosotros enfrentemos estas cosas. Nosotros como pastores muchas veces enfrentamos situaciones que diaria con personas, con parejas, con familiares, con seres queridos, con miembros, donde pueden pasar por situaciones de ansiedad y depresión y otros niveles. Eso es algo que nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, tenemos que ser abiertamente con esto, porque por mucho tiempo se dice, oh no, la ansiedad, eso es del diablo, y nosotros, ¿verdad? Lo poníamos a una esquina y no lo afrentábamos la situación que la persona o X persona estaba pasando, hasta nosotros mismos estemos pasando. No la afrentamos y causa más problemas y tomar malas decisiones. Estamos viviendo un tiempo donde verdaderamente estamos viendo como hay personas con la ansiedad, con depresión aún crónica, donde han llevado a un nivel más grave, donde se han quitado la vida porque nadie los ha entendido, porque nadie lo quiere escuchar, pero realmente es porque a veces no queremos buscar la ayuda tampoco. Amén. Y eso es importante que nosotros seamos abiertamente sobre esta situación, porque está tocando a muchas puertas, pastora. Y como decía, no es algo clínico, sino es algo que está pasando en la vida de muchas personas, que ataca, y la persona tiene que saber cómo lidiar, cómo afrontar esta situación. Amén. Para que nosotros podamos bregar o lidiar con estas situaciones. Fíjese que la palabra del Señor nos habla sobre esto. No estamos asentos a esto. Muchas personas dicen, no, nosotros como creyentes no podemos pasar por esto. Es lamentablemente, pastora, que muchas veces decimos que el cristiano no pasa por esto, y es triste. Es triste porque sí hemos conocido, hemos afrontado, hemos lidiado con esta situación. Y por cierto, nosotros hemos pasado, los ministros, los líderes, en Amén. El 2020, cuando se atacó esto del 2020, de lo que fue el virus, del coronavirus. Muchas personas no tenían una respuesta a la situación, no tenían una solución. Aún el gobierno, la ciencia, no tenían respuesta a la situación. Así que es importante que nosotros enfrentemos esto, porque está tocando mucho los hogares, la familia, y queremos lidiar con esto, hablar con esto, porque es de suma importancia en el tiempo que estamos pasando, pastora. La ansiedad diaria, ¿verdad?, que estamos hablando, es algo que pasa diariamente, algo que sucede en lo que estábamos explicando de los ejemplos, pero también, pastor, está la ansiedad que es de la situación. Ansiedad situacional, gloria sea al Señor, que está pasando por esa ansiedad. Por ejemplo, te doy un ejemplo, pastor. Tengo que pagar la renta y me cortaron las horas en el trabajo, y ahora me cortaron las horas y no tengo todo el dinero para la renta, y ahora estoy preocupándome cómo voy a poder pagar la renta, porque en pocos días tengo que darla, pero ahora, ¿verdad?, estoy corto. ¿Verdad? Es un ejemplo. Ahora tú tienes ansiedad sobre esa situación, ¿verdad? No es algo de repente, de ese momento, sino ahora tú tienes que lidiar con esa situación, ¿verdad? Pensar en cómo bregar en esa situación y todas esas cosas, pastor, ¿verdad? Esa es una ansiedad situacional, gloria sea al Señor. Ansiedad situacional, que es por una razón, por algo que está pasando, gloria a Dios, que por eso te está llevando a una ansiedad. Y otro ejemplo puede ser también, pastor, es que vamos a suponer que hay una situación que está sucediendo en una familia, y esa familia está lejos de ti.
Ahora esa familia vive, tú vives, ¿verdad? Nosotros estamos en Massachusetts, vamos a suponer que tenemos un familiar que vive en California, ¿verdad? Está en otro estado, está pasando por una situación y tú no puedes llegar a ese lugar, quiere ayudarlo como tú deseas. Ahora tú estás lidiando con esa ansiedad que es situacional, gloria sea el Señor. La palabra nos enseña y nos dice, bendito sea el nombre del Señor, que en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía que Él ha vencido al mundo. En otras palabras, dejándonos saberle el Señor que en el mundo vas a pasar situaciones, dificultades, pruebas y luchas que llegan a nuestras vidas. Muchas veces pensamos que no, que porque tenemos a Cristo, porque tenemos a Dios, al Todopoderoso, no vamos a pasar por X pruebas o situaciones, pero realmente sí pasamos por pruebas y dificultades. Así que yo creo que tú entiendas que nosotros pasamos como creyentes por situaciones en la vida. Ahora, tenemos a un Dios todopoderoso, un Dios todoglorioso que nos ayuda en nuestras pruebas, porque Él dice, confía porque yo he vencido al mundo. Tener una confianza en medio de la prueba a la cual estemos enfrentando, la situación que estemos pasando, sea diaria, sea transicional, sea ¿verdad? En una situación, sea la cual sea, nosotros podamos confiar en el Señor. Así que la palabra del Señor dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Hay que seguir confiando en el Señor. Así que, pero eso es algo que tenemos que comprender y entender, pastora. Amén, pastor, ¿verdad? Me estaba trayendo también al Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Donde habla del fruto del Espíritu. Importante de tener la fe, importante también de tener ese dominio propio cuando pasamos por esta ansiedad, por estas situaciones diarias o en situaciones, ¿verdad? Que tenemos un Dios todopoderoso y cuando vamos al Señor, su palabra nos enseña a nosotros que Él lleva nuestras cargas, que nosotros le traemos nuestra ansiedad a Él, que nos llevamos nuestra carga a Él y Él se encargará de los demás. Señor, mira, la palabra del Señor nos dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos dice, ¿verdad? Que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vuelvo y repito, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es importante que nosotros reconozcamos, entendamos que si le ponemos nuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, Él va a tener cuidado de nosotros. Fíjese, ahí no dice que usted no va a pasar por ansiedad. Ahí no dice que usted no va a pasar por aflicción. Ahí no dice que usted no va a pasar por necesidad, sino que dice que cuando nosotros estemos pasando por estas cosas, nosotros podamos estar en Él, ¿verdad? Podamos arreguindarnos, podamos acercarnos al Señor, y cuando nos acercamos al Señor, el Señor se acerca a nosotros y podamos entender que nuestra ayuda es nuestro Señor Jesucristo, y que podamos Amén. entender que todas las cosas que estemos afrontando, pasando en el tiempo presente, podamos ponerlo en las manos de Él. Fíjese, pastora, que estamos en unos tiempos, como decías anteriormente al principio, eh, vemos que con lo que pasó de la pandemia, ahora muchas personas perdieron trabajo también. Muchas Sí, personas. pastor. Desafortunadamente, ¿verdad? Mi trabajo, yo me recuerdo cuando nos dijeron a nosotros que teníamos que llegar, perdón, que nos dijeron a nosotros que teníamos que trabajar de nuestros hogares y nos iban a avisar, ¿verdad? Hasta cuándo. eh, y yo me recuerdo que dieron una reunión y nos dijeron a nosotros que iban a estar dejando ir muchas personas, le iban a dar layoff y diferentes cosas, furlough también, que cuando te dejan ir, entonces tú puedes regresar cuando es el tiempo que ellos digan, indiquen. Aleluya. Pero me recuerdo, hermanos, que fue algo bien duro de ver de tantas familias que iban a perder su trabajo, familias que iban a ser afectadas. No simplemente, ¿verdad? Están pasando por esta pandemia, no simplemente personas están falleciendo, enfermando en el hospital, pero también las personas que estaban trabajando también iban a perder su trabajo.
Y yo me recuerdo que fue algo bien triste, dejamos ir muchas personas y eso fue bien doloroso. Y en ese año de la pandemia, en el 2020, y hasta el día de hoy estamos viendo también que eso ha afectado todavía. Hay personas que pudieron seguir trabajando y otras personas que no pudieron conseguir el trabajo que tenían antes. So ahora, en vez de tener un trabajo que le estaba dando ese sueldo, ahora tienen 2 y 3 trabajos para poder a sostener su hogar y su familia. Amén, pastora. Y como decías anteriormente, hay personas que pasan por estas situaciones y estas dificultades. Y como decía anteriormente, que en tu trabajo dejar pasar muchas personas y Ujú. pasaron. Y esto de la inflación ha causado un momento difícil a muchas personas para cómo pagar la renta. El costo de renta está muy alto, la comida está muy alta, los biles están muy altos. Y le ha llegado un momento donde las personas tienen que buscar trabajo, 2 y 3 trabajos para por lo menos sustentarse, por lo menos para Amén. balancear las pérdidas que ellos, ¿verdad?, tuvieron con la causa de la inflación. Muchos de los savings de las personas se está bajando más ahora, rápidamente porque el costo, vuelvo y repito, lo mismo que usted comía, no es que usted añadió nada más y que usted está gastando más, no, no, es lo mismo. Lo que pasa es que la inflación subió todo y no le alcanza para estas cosas. Pero fíjese, esto es las cosas que suceden, que las personas lleguen a un momento que Ujú. se sienten ansiosos, se sienten deprimidos, se sienten que no tienen solución. Pero es importante que nosotros entendamos que en las manos de Dios tenemos solución. En las manos de Amén. Dios, Gloria a Él Dios. nos ayuda, Él nos da la fortaleza. Porque verdaderamente estamos en un tiempo que tenemos que vivir, como dice la palabra del Señor, por fe. La Biblia Amén. dice que el justo por fe vivirá. Y me encanta la palabra de Dios porque en el libro de Isaías capítulos 43, aleluya, nos dice el versículo 2 que dice que cuando tú pases por las aguas, dice que no, yo estaré contigo, dice, yo estaré contigo. Y si pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no quemará, ni la llama arderá en ti. En otras palabras, el Señor te va a ayudar en el momento de la aflicción, en el momento difícil, la cual tú estés pasando. Pero sí va a llegar el momento difícil, llega el momento apretado, llega el momento que uno se encuentra como en los tiempos de Moisés y el pueblo de Israel cuando fue libertado, que se encontraban frente al Mar Rojo y detrás venía el egipcio. Se encontraban que no tenían solución y que iban a perecer. Eso causa ansiedad. Si usted va, vamos ahí, esa palabra del Señor en el libro de Éxodos, ellos se encontraban de que fuimos libertados, pero ahora viene lo que es los egipcios, los que nos tenían a nosotros como esclavos, vienen detrás para acabarnos, para quitarnos la vida, y al frente tenemos un mar, la cual no tenemos salida. Y eso causa como una forma de ansiedad, y si no se sabe tratar con eso, puede llegar a un nivel de lo que es depresión, lo que es Ujú. depresión. Y es importante que el Señor siempre nos habla y nos dice que pongamos, ¿verdad?, todas las cosas en sus manos porque Él nos ayuda. Porque Dios no quiere que nosotros pasemos por esa situación y lleguemos a un lugar, un nivel tan bajo, tan oscuro, donde no podamos encontrar salida. Pero yo sé que hay personas que se encuentran en esto. Hay personas que como creyentes, ¿verdad?, que no quieren hablar sobre esto, pero es importante, es de suma importancia que nosotros hablemos de esto. ¿Por qué? Porque esto ataca a muchos hogares, muchas familias en este tiempo presente que estamos viviendo. Estamos viendo una ola de crímenes, estamos viendo una Santo ola Jesús. de desánimos, de situaciones en la vida. Y por eso nosotros estamos aquí para hablarle a ustedes que usted puede echar para adelante y que puede creerle al Señor y el Señor darle la libertad, darle la bendición para seguir hacia adelante. Así que acuérdate que cuando tú pases por las aguas, yo estaré contigo, te dice el Señor. Dice la palabra del Señor que si por los ríos no te anegarán, que cuando pases por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti. Así que tú sigue hacia adelante, sigue peleando la bendición de Dios para que Dios te siga fortaleciendo de una manera especial y poderosa, pastora. Amén, pastor. Ciertamente Dios es el Dios todopoderoso y es un Dios que no nos deja, no nos abandona. La palabra nos enseña a nosotros que Dios lo que nos pide a nosotros de venir a donde Él. Dice en el libro de Mateo capítulo 8, capítulo 11, versículo 28.
hacia adelante. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que os soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios, una preciosa palabra de recordarnos a nosotros que nosotros podemos ir a donde Jesús, que nosotros podemos ir a donde Dios y podemos ir y llevarle toda nuestra ansiedad, todo lo que estemos sintiendo, todo lo que nos esté agobiando, todas esas cosas que no nos están dejando poner nuestra mirada en el Señor. Dios dice, déjamelo a mí que yo voy a hacer lo que yo sé hacer, y es el Dios Todopoderoso. Gloria al que vive. Y la palabra del Señor también nos dice en el libro de los Salmos, Salmo 37:5, dice que encomienda al Señor tus caminos y confía en Él y Él actuará, Él hará. Así que es importante que encomendamos nuestros caminos al Señor, que nosotros nos pongamos en las manos de Dios. Y vuelvo y repito, estamos hablando que aún en el pueblo del Señor muchas veces no quieren afrontar esta situación, y es importante, como dice el mexicano, hay que echarle ganas a esta situación, hay que echarle ganas y ponerlo en las manos del Señor, ponerlo en sus manos y decirle, Señor, encamíname mis pasos, ¿verdad? Porque Él es el que tiene que dirigir nuestros pasos, porque estamos en un momento de, como decía anteriormente, como nunca antes tenemos que confiar, tenemos que mantenernos en el Señor, tenemos que decirle al Señor, toma control de mi vida, toma control de todas estas situaciones en las cuales yo estoy afrontando, porque Señor, se salen de mis manos, se salen de fuera de mi control. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a tomar control de todas las cosas, y cuando las cosas se salen fuera de nuestras manos, nuestro control, no hacemos, como dice un buen hispano, no hacemos un 8, nos salimos de nuestros pensamientos cabalmente, que no sabemos cómo aliviar, no sabemos cómo enfrenar nuestra lengua, no sabemos cómo bregar con la situación que estemos afrontando presente, porque llegamos a un punto donde tan bajo de que la ansiedad ha subido a un nivel de la que tiene control nosotros, nuestros nervios, nuestras formas, que ya estamos fuera de control. Pensamos que estamos en el control, pero estamos fuera de control. Y por eso es importante que nosotros nos pongamos las manos de Dios, porque siempre yo le digo a las personas, dando un consejo pastoral siempre, y es que cuando usted se encuentra, ¿verdad, pastora? Que cuando usted se encuentra desesperado, cuando usted se encuentra desesperada, cuando usted se encuentra que está confundido o confundida, yo le digo a la persona, no tomes decisiones. Cuando usted se encuentra en un momento que no sabe nada que hacer, no tome decisiones. Manténgase firme, manténgase ahí paradito, paradita, no se mueva. Espere que, ¿verdad?, que pase la tormenta, espere que los vientos cesen, que las olas de la mar, ¿verdad?, también cesen. Cuando se cesan, entonces usted puede tomar mejores decisiones, pero cuando estamos emocionales, cuando estamos en los nervios que están en donde quieras y las emociones, no podemos tomar decisiones correctas. Vemos, ¿verdad?, que muchas personas han tomado decisiones en emociones incorrectas, y después terminan en tragedias, terminan en momentos difíciles donde fueron lo que el americano dice poor decision, decisiones pobres, ¿verdad? Que toman una decisión tan pobre donde ataca la vida de esa persona, y después las consecuencias son tan graves que son bien, bien difíciles para volverlas ¿verdad?, para tomar y retomar otra vez donde estaban en el principio, antes de tomar esas decisiones. Por eso es importante que nuestra ansiedad la pongamos sobre el Señor, que es importante que nosotros vengamos a Él, como dice la palabra del Señor en el libro de Mateos, amén, ahí en el capítulo 11, versículo 28, dice, ¿verdad?, que nosotros pongamos, ¿verdad?, que cuando estamos cansados, cuando estamos trabajados, que pongamos todo, que venid a mí, dice el Señor, que la pongamos a donde Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe las decisiones, Él sabe en lo que estamos a punto de decidir o de tomar una decisión errónea. Y por eso es que si la ponemos en las manos del Señor, el Señor nos dice exactamente qué tenemos que hacer. Y a veces nosotros, ¿verdad, pastora? No queremos escuchar un Dios, un no de Dios. No queremos escuchar un no de Dios, pero es importante que nosotros entendamos que cuando Dios dice no,
es porque Él sabe lo que es mejor para ti, lo que es mejor para mí. Y pues a veces nos ponemos tan ansiosos porque nuestra concupiscencia nos dice a nosotros, esto es lo que yo quiero. Nuestros deseos y pasiones, Él dice, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo. Pero realmente los deseos que tú quieres, esa decisión que quieres tomar no es la correcta. Dios conoce el corazón. Dice la palabra de Dios que Él escudriña el corazón. Él escudriña aún lo más profundo. Y Él sabe cuál es la decisión que nosotros deberíamos tomar y qué es lo mejor para nosotros. Por eso yo te invito que tú que te encuentras en un momento desesperado, que te encuentras en un momento que no sabes qué hacer, mantente firme, espera en Dios, no te muevas, no tomes decisiones, porque esto es una señal de ansiedad, de que quieres tomar una decisión rápida, radicalmente, de unos cambios, la cual te puede tarde o temprano acarrear unas consecuencias graves y difíciles. Estamos viviendo un tiempo donde hay personas que están tomando decisiones tan graves y tan difíciles que están acarreando unas decisiones difíciles, tristes, tragedias y dificultades. Por eso es que el Señor siempre nos habla, el Señor siempre nos avisa antes que suceda cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Dice su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos cedan al arrepentimiento. Y el Señor lo que quiere es que nosotros cedamos a arrepentirnos, a reconocer que, mire, estás en un ministerio. A veces, pastora, no hablamos de esto, pero a veces los ministerios están ansiosos porque a veces están sobrecargados, recargados de una manera de que ahora se encuentran tan ansiosos que toman decisiones erróneas y dicen cosas y toman hasta el altar frente a la presencia del Señor y de los hermanos y dicen cosas que no deberían decir. Créeme que yo lo he vivido, yo lo he pasado y es algo que el Señor nos enseña. Cuidado, descansa en el Señor. No tomes a prisa las cosas o no te recargues que no vaya más adelante tener un problema más grave, como digo anteriormente. Porque hay ministerios que pasan estas cosas, pastora. Amén, pastor, eso es muy cierto. Yo me recuerdo cuando nosotros empezamos, ¿verdad? El ministerio, cuando el Señor nos llamó a pastorear, que ese momento yo estaba embarazada, tenía un alto riesgo del embarazo, pero nosotros obedecimos la palabra del Señor y decidimos nosotros escuchar al Señor y caminar en obediencia al Señor y abrimos la obra, gloria a Dios. Me recuerdo que en ese momento no sabíamos. Simplemente escuchamos al Señor y fuimos dirigidos por el Señor y seguíamos nosotros orando para que el Señor nos indique, nos lleve a donde el Señor queríamos que nosotros, ¿verdad?, empezáramos con la obra. Pero Dios sabe todas las cosas y Dios no nos da ninguna carga que nosotros nos podemos llevar. Aunque nosotros nos sentimos a veces que no podemos, el Señor sabe por qué Él nos habla y por qué nos da lo que el Señor nos da. Porque Él sabe que Él es que nos va a dar a nosotros la fuerza. Él es que va a dar a nosotros las herramientas que nosotros necesitamos para llevar al cabo el propósito del Señor. Y me recuerdo que tú me dijiste a mí, pastor, vamos a abrir obra y yo me recuerdo que yo te dije, ahora. Y decía, el Señor me habló, era tiempo. Me recuerdo que el Señor usó una anciana poderosamente para hablarte, confirmar lo que ya Dios había hablado muchos años y muchas veces a tu vida, ¿verdad? De abrir obra. Y Dios usó a esa anciana, esa mujer guerrera del Señor y era el tiempo, era el tiempo. Y yo me recuerdo que a mí me dio ansiedad, hermanos. Porque vamos a abrir una obra, vamos a levantar una obra en un lugar que no sabíamos. Pensábamos que íbamos a empezar en el hogar. El Señor decidió abrirnos las puertas, tocar corazones. Abrimos la obra en abril 3 de 2011, yo embarazada. Gloria sea el Señor, ese es otro milagro que el Señor ¿verdad?, nos dio a nosotros, ese embarazo que luego algún día el Señor, si le place, estaremos comentando y contaremos esa grandeza de Dios. Pero Dios decidió de nosotros poder abrir obra en un lugar a donde no conocíamos a nadie,
Dios nos llevó a ese pueblo y ahí fue que el Señor nos puso y hasta el día de hoy estamos hoy por la gracia y misericordia del Señor. Pero no fue algo fácil. Y yo embarazada, el pastor, después que tuve el bebé, el pastor cayó enfermo de cama. Yo trabajaba 1 hora de la casa. Fue algo bien difícil, bien duro, pero Dios estuvo con nosotros. Dios estuvo en cada momento, aunque me sentía en momento de ansiedad, gloria sea el Señor, en momento de ansiedad en la situación, en momento de ansiedad de diariamente, gloria a Dios, pero yo sabía en mi espíritu, en mi ser, que Dios estaba con nosotros. Y Dios nos guió, Dios nos dio la fuerza, Dios sanó a mi esposo, gloria a Dios. A través de todo esto, en 1 año, Dios hizo cosas maravillas. Pero sí, llegó el momento de ansiedad, hermano. Pero yo sabía dónde tenía que yo poner mis cargas. Sabíamos nosotros a dónde nosotros teníamos que mirar. Y era el Señor Todopoderoso, el soberano. Amén, gloria a Dios. La Biblia dice, pastora, en el Salmo 55:22, dice la palabra del Señor: echa sobre el Señor tus cargas y Él te sustentará y Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Vuelvo y repito, Aleluya. Salmos 55:22 dice que echa sobre el Señor tus cargas, Él te sustentará y Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Ahí vemos, ¿verdad? Como decía la amada esposa, nosotros pasamos por muchas tormentas, muchos desiertos, muchas situaciones que en las altas, en las bajas, hemos pasado por sinnúmeros de situaciones que decimos, wow, tremendamente. Pero la palabra también nos dice, ¿verdad? El que quiere ir en pos del Señor tiene que tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguirle. En este camino, muchas personas decían esto es color de rosa, pero también las rosas traen espinas. Llegan momentos difíciles al creyente, llegan momentos difíciles al ministerio, llegan momentos difíciles a la vida. Esas son cosas que la Biblia lo dice, como decía anteriormente, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero la importancia es que podamos confiar que Él ha vencido al mundo. Y como dice el salmista dijo, pon tus cargas, aleluya, sobre el Señor. Si las pones en el Señor tus cargas, Él va a tener cuidado de ti y de mí. Y vimos donde Dios se administró de una manera poderosa en nuestras vidas, nos hablaba, nos ministraba donde quiera que nos íbamos, ¿verdad? El Señor siempre Amén. sacaba la cara por nosotros. Amén. Amén. Siempre decía, estoy contigo, te doy las fuerzas, yo hago el milagro. Y tantas cosas que Dios hizo comenzando el ministerio. Pero pastora, como decía anteriormente, ¿cuántas cosas no pasamos? ¿Cuántas cosas no pasamos, ¿verdad? En el ministerio, comenzando el ministerio? Que usted diría, wow, esto es terrible. Nosotros estábamos en cama, estuvimos de cama, o también con una criatura recién nacida y nosotros de cama, mi amada esposa corriendo a la iglesia, corriendo, ¿verdad? La casa y también su trabajo secular también. Y todo eso de golpe, una tras de otra, y seguimos hacia adelante en la obra del Señor, pero ella tuvo que lidiar con eso. Ahora, póngase usted a pensar todo eso haciéndolo, ¿cómo eso causaría, pastora? Eso sería tremendo, ¿verdad que sí? Tremendo, pastor. Sinceramente, ¿verdad? Había momentos que yo me recuerdo que yo iba al trabajo, guiaba para mi trabajo, que era 1 hora y media, y yo lloraba, pastor, a veces. Pero yo lloraba al Señor, yo hablaba con Dios y yo le dije al Señor, yo sé que esto está duro, yo sé que ahora mismo está difícil, pero yo sé que tú estás conmigo y que me vas a ayudar. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 34:15, dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Así que Dios escucha el clamor, Dios escucha el clamor, Aleluya. no importando lo que estemos pasando, la situación. Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios se inclina su oído hacia nosotros y sabemos, ¿verdad?, que la oración del justo puede mucho más. Así que nosotros seguimos confiando en el Señor, pasamos por sinnúmeros de situaciones que pensábamos a veces que íbamos a perecer, que íbamos a terminar ahí. Pero fíjese, ¿no? Cuando Dios tiene todo en sus manos, Dios nos va a dar la ayuda, Dios nos va a dar la fortaleza, Dios nos va a dar la guianza, Dios nos va a dar la victoria.
pero tenemos que seguir confiando en el Señor. Por eso es que la palabra del Señor nos dice en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos dice la palabra de Dios que por nada estéis afanosos, ¿verdad? Antes bien en todo mediante la oración y súplica en acción, ¿verdad?, de gracia sea dada a conocer vuestras peticiones delante de Dios. En otras palabras, clamando a Dios y pidiéndole a Dios que en nuestras oraciones, nuestras súplicas, pidiéndole al Señor que Dios tome control de nuestra situación, ¿vale? Porque cuando Dios tiene control de nuestra situación, no estamos solos, no estamos solas, ¿verdad? Que tú que estás ahí escuchando este podcast, tú no estás sola, Dios Amén. está contigo como poderoso gigante. Tienes que seguir hacia adelante y no dejar que la ansiedad te lleve a un nivel donde puedas caer a una depresión, aunque puedas llegar a un nivel donde tan oscuro y te sientas que no hay salida, que no hay solución y que no hay una luz en medio de ese túnel que tú estás atravesando. Así que Dios siempre tiene una salida, Dios siempre tiene una respuesta, pero hay que confiar en Él, hay que mantenernos en Él, esperando que Dios, tarde o temprano, Dios nos va a dar la salida. Muchas veces, pastora, la situación es que nos desesperamos. Amén, Nos pastor. desesperamos. Pensamos que Dios no está escuchando, que Dios no está viendo lo que estamos atravesando, pasando. Amén. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pensamos Ujú. que Dios se fue y nos dejó abandonados. Pero fíjese que la palabra de Dios nos dice a nosotros que dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga de pan. Nos dice el salmista también, que no importa, aleluya, lo que, como tú te sientas, porque a veces vuelvo y repito, los sentimientos nos fallan. Los sentimientos nos fallan. A veces Amén. sentimos una cosa y no es lo que es realmente. Por eso es que tenemos que estar llenos del Señor, de su Espíritu Santo, de su palabra y confiar que todo lo que estemos atravesando y pasando, tarde o temprano, Dios nos va a dar la libertad, la bendición, porque Él está con nosotros como poderoso gigante. Si creemos esa palabra, podemos entonces dejar, ¿verdad?, toda esta ansiedad sobre Él, Amén. que a veces nos sentimos afanosos, nos Ujú. sentimos desesperados y desesperadas, y lo ponemos en las manos de Dios, entonces sentimos un alivio mejor. Sentimos como que ahora ya no es mi problema, pastor, ahora el problema es de Dios y lo pongo en las Amén. manos del Señor. Cuando nosotros tomamos esa mentalidad y esos pensamientos de esa forma, entonces podemos encontrar paz. Porque el Señor dijo que Él nos da la paz, no como el mundo la da. El mundo da la paz, ¿verdad?, temporal, no es real, es algo, ¿verdad?, pasajero, que lo hace de una forma, ¿verdad?, que podemos entrar en este podcast, que vemos personas que no le sirven a Dios, se inclinan a su alcohol, a sus drogas, Ujú. y es terrible, pastora, porque fíjese, qué duro que yo escuchaba ahora en Canadá. En la Canadá, esto salió en el día de ayer, donde en Canadá quieren aceptar, ¿verdad? Están aceptando ya las drogas, algunas de las drogas están siendo aceptadas de una magnitud donde puede ser legalizada. Sabemos que lo que es la marihuana es recreacional en estos tiempos en los Estados Unidos, pero en la Canadá ahora todo lo que es otras drogas más fuertes están siendo legalizadas para que el hombre pueda sentir un alivio, pero el alivio no se encuentra. La ansiedad, no se, el alivio de la ansiedad, de la depresión, estas cosas no se encuentra en el alcohol, no se encuentra en las drogas, no se encuentra en el cigarro, no se encuentra en el cigarrillo, no se encuentra en la marihuana recreacional. Esto no se encuentra en las pastillas que te dan los psicólogos o, ¿verdad?, o los doctores, porque lamentablemente, pues nosotros trabajamos también en esto de médico. Mi amada esposa también tuvo muchos años trabajando en cosas médicas, ¿verdad, amada? Sí. Y sabemos que usted sabe que cuando clínicamente se aprueban unas pastillas nuevas o un medicamento nuevo, se los dan, las compañías se los dan a los doctores para que prácticamente, lamentablemente, para que sea de prueba en las Ujú. personas. Son pruebas. Y que con esas pruebas, a ver cómo funcionan. Y si funcionan, pues ya la pueden recomendar aún más. Mayormente, lo que es la FDA, entonces lo puede pasar como que es aprobada y ha sido bien para las personas. Pero realmente, eso es lo que
solamente lo que te está aliviando es un momento temporalmente, porque al otro día, a la otra semana, tienes que volver a tomarlo otra vez para que tú no sientas ese dolor. Y por eso es que el Señor nos dice que nosotros pongamos nuestra confianza en Él y nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras batallas, nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y es importante que nosotros en este tiempo, como nunca antes, con esto de la inflación, con esto de la vida, de las pérdidas de los trabajos, pérdidas de familiares, de seres queridos, pongamos nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque está atacando muchas vidas, está tomando muchos momentos difíciles. Y quiero, ¿verdad?, que mi amada esposa, ¿verdad?, pueda tomar un poquito de esto, porque nosotros estuvimos fuera de estas grabaciones, estuvimos en estos días anteriormente, estuvimos hablando, ¿verdad?, donde hay personas que estamos hablando que en este tiempo que se está anunciando mucho lo que es la salud mental, el problema de salud mental. Y ella me hablaba, ¿verdad?, que hay personas que sí, pues tienen problemas de salud mental, pero hay otros que ahora lo están agarrando. Sabemos que cuando viene la ansiedad diaria, viene la ansiedad en una situación, también tienen que tener cuidado porque entonces viene la ansiedad que puede llevarte a una depresión. Y como está hablando el pastor, ¿verdad?, hace poco, de llevarte hacia un lugar oscuro, a donde tú sientes que no hay esperanza, donde tú sientes que ya no puede ver más allá, ahí es que está el peligro. Y por eso es importante de entender que el Señor todo lo puede. Por eso que cuando nosotros nos encontramos en esa situación, si te encuentras en esa situación, llama al Señor, clama a mí y yo te responderé, nos enseña su palabra. A veces, ¿verdad?, nos reímos porque muchas veces estamos tan preocupados en la semana que viene, y eso a nosotros nos preocupamos, los ministros nos preocupamos mucho. Señor, ¿cómo va a ser este culto la semana que viene, esta campaña y aquello? Y nos preocupamos. Pero tenemos que tener cuidado porque nos puede causar una ansiedad donde nos lleva a un nivel donde podamos tomar, como dije anteriormente, una y otra vez, tomar malas decisiones. Si esas malas decisiones traen unas consecuencias bastante difíciles en nuestras vidas, y después solamente podíamos solucionar esa situación si nos hubieran mantenido tranquilos y esperando en el Señor y no preocupándonos demasiado. Los pastores, los ministros se preocupan muchísimo por la oveja, por la vida, por las cosas, y todas estas cosas. Así que yo le hablo a ministros también que muchas veces se preocupan tanto y tanto y tanto y terminan hospitalizados. Yo me acuerdo que un tiempo, ¿verdad?, me pasó a mí. Yo quiero testificar esto, ¿verdad?, para que las personas entiendan este podcast. Somos abiertos. Este es el punto de este podcast, en charlas abiertas, hablando con el pueblo del Señor y con los ministros y toda persona y amigos también. Llegó un momento en el ministerio donde años después me preocupé tanto y tanto, pastora, donde no me sentía bien. No sé, ¿te acuerdas ese día? Me recuerdo. Aleluya, que no me sentía bien y fui para una clínica así rápida para que me chequearan. Cuando me chequearon la presión, me pusieron un EKG. Dios mío, lo más que me acuerdo fue que llegó la ambulancia, me montaron en la ambulancia y me llegaron a emergencia al hospital grande porque estaba yo con el corazón acelerado, la presión alta y estaba por todos lados mis emociones y tuve un momento donde me vi mal, donde me di cuenta que me estaba echando, como dice un buen puertorriqueño, todo a pecho. Y cuando me echaba todo a pecho, pues me causó un dolor de pecho. Me causó un dolor de pecho donde me encontré un momento difícil y tuve que comprender que tengo que cogerlo más suave. A veces que es difícil, ¿verdad? Yo sé que hay personas que es difícil decirlo, pero pasarlo es más difícil. Amén. Así que es fácil decirlo, pero pasarlo es mucho más difícil. Y yo entiendo eso yo lo comprendo. Pero pongamos nuestras cargas sobre el Señor. Pongamos las cargas sobre el Señor y que hay cosas que están fuera de nuestro control. Yo cuando era joven, que le di mi corazón a Jesucristo en una edad muy temprana, me acuerdo que un hombre de Dios, ya un adulto, me dio un consejo. Me dijo, mira, joven, si el problema tiene solución, ¿por qué no las arreglas? Y si el problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Yo dije, wow, palabras sabias fueron esas, pastora. Amén. Amén, que a veces se nos olvida esas palabras y tenemos que volverlas
a pensar en ella, a meditar en ella, para nosotros podamos tomarlo con calma. Amén. Y por eso es que traemos esas citas bíblicas, porque muchas veces estamos tan preocupados, estamos, como dice la palabra de Dios en el libro de Juan, hay un episodio terrible ahí, que es que cuando Jesús, aleluya, va a ir a la casa de Marta y María, va a pasar un tiempo con ellos, ¿verdad? Ya sabemos que ella era hermana de Lázaro, un buen amigo de Jesús. Y cuando llegó el momento, Marta estaba desesperada. Marta quería servirle, Marta quería darle lo mejor al Señor, tal vez darle un buen alimento, un buen servicio. Y María escogió otra parte, quería estar a los pies de Jesús para escuchar a Jesús, qué es lo que Jesús tenía que decirle. Y en un momento dado, en ese episodio, usted lo puede leer ahí en el libro de Juan, donde ella estaba desesperada, Marta estaba desesperada. Yo me imagino Marta, pastora, estando, ay, Dios mío, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va, que Jesús no ve esto, pero como que Jesús no se da cuenta de esto, como que Jesús no le importa. Y yo me imagino ella con sus nervios de punta, como dicen un buen hispano, y decía, pero como que María, pero qué atrevida esa María, María, como que caripelada esa mujer, ¿sabes? No, sabiendo que aquí está Jesús y hay que servirle, darle el mejor servicio. No le importa. Llegó un momento tan drástico a la vida de Marta que Marta le dijo, mira, Señor, y la María que me ayude, como que no tiene importancia, esto sabes. En otras palabras, yo quiero servirte, pero mira esta está de prácticamente como quien decir de vaga. Y no estaba de vaga, ella cogió la mejor parte y no se le fue quitada. Era de que ella quería conocer más con profundidad a Jesús, y Marta quería servirle. Ahí hay algo poderoso, porque fíjese, servirle al Señor es una cosa maravillosa. Darle nuestro corazón a Jesucristo es maravilloso, pero los ministerios, servir, aleluya, es bueno. Y eso es lo que el Señor nos mandó a hacer, servir, predicarle el evangelio. Pero cuando la servidumbre se pasa por encima de la obediencia, ahí se metió esto. Se Aleluya. puso candente. Cuando en la servidumbre se mete por encima, el ministerio está por encima de la obediencia a Dios, de descansar en Dios, de escuchar a Dios, cuando Dios quiere hablar con nosotros. Y a veces nosotros estamos tan ocupados que no tenemos tan siquiera un minuto para escuchar la voz de Dios. No tenemos tan siquiera un par de minutos para estar en el silencio en el Señor, para estar en un descanso en el Señor. Muchas veces estamos corriendo tanto y tanto y tanto que no le damos la oportunidad al Espíritu Santo que administre nuestras vidas. Porque fíjense, es lindo cuando nosotros administramos vidas, pero también es lindo cuando el Espíritu de Dios administra nuestras vidas para que podamos, ¿verdad? Como dice un buen puertorriqueño, recargar las baterías. Hay que recargar las baterías, el descanso en el Señor. Así que muchas veces corremos y no descansamos en el Señor. Y por eso tenemos que descansar. Yo sé que hay personas que dicen, no, es que en el Señor yo me doy del todo. Claro, nos damos del todo. Y para el Señor es todo. Primeramente, el reino de Dios tiene que ser primeramente para nosotros, ¿verdad? Buscar su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es entendido, no estamos sacando de contexto. Estamos diciendo que a veces estamos tan ocupados, aún en el ministerio, que nos causa ansiedad. Nos causa ansiedad, pastora. Vuelvo y repito, llegó el momento, pastora, que yo llegué a emergencia. Tenía cable por todos los lados. Tenía cable por todos los lados. ¿Por qué? Porque por la ansiedad que llegó a mi vida, de tantas cosas que hacer, cómo lo voy a hacer, que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello. Tratar de encontrar, que llegó un momento donde aún mi cuerpo se salió fuera de control. Cuando tu cuerpo se sale fuera de control, llegas a una magnitud donde realmente ya no tienes control de nada. Y eso es un consejo que nosotros estamos dando. Por eso es que pongamos nuestra ansiedad sobre el Señor, pongamos nuestras preocupaciones en el Señor, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Y decirle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres hacer? Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué decisión yo debería tomar? ¿Qué decisión, Señor, sea la más sabia, la más prudente y la mejor para, ¿verdad?, tener el fin que nosotros esperamos? Pero muchas veces estamos tan ansiosos que tomamos cualquier decisión y nos acarrea unas consecuencias gravísimas.
Por eso es importante que nosotros pongamos nuestra ansiedad sobre el Señor. Es importante que nosotros nos mantengamos en el Señor y no nos preocupemos de una manera sobre de más, que nos recarguemos y cuando vamos a ver no sabemos cómo lidiar con la situación. Y usted sabe que en ese episodio de la palabra de Dios, en esa parábola o en esa escritura, en el libro de Juan, cuando Marta le dice a Jesús estas palabras, tal vez, pastora, pensaba, pensaba tal vez que Jesús le iba a decir, María, levántate, ponte a ayudar a tu hermana que está desesperada. Ella tal vez esperaba ¿verdad? Algo diferente. Mas sin embargo, Jesús le dijo, no, mi hija, ella cogió la mejor parte. Tú estás sirviendo y está bueno, es bueno servir, es buenísimo, pero es mejor obedecer. Por eso es que sabemos que en el libro de en Samuel nos dice la palabra de Dios que es mejor que obedecer al Señor que sacrificios. No es que los sacrificios sean malos, porque hay que sacrificarse en la vida, hay que sacrificarse para uno seguir hacia adelante en el Señor, en el ministerio y todas estas cosas, pero la obediencia es mucho mejor. La obediencia es mucho mejor porque cuando no estamos obedientes podemos trabajar en las cosas de Dios, pero si no estamos en obediencia, de nada sirve, de nada vale. La Biblia dice en el, ¿verdad? Lo que es primera de Corintios, capítulo 13, donde habla del amor, habla de, ¿verdad? Dice que si hago todas las cosas que yo pueda hacer, las que yo quiera hacer, pero si no tengo amor, de nada sirve. Viene siendo como un metal que retiñe, que suena y no suena muy bien. Es importante que nosotros estemos en el amor de Dios, ¿verdad? Porque Dios es amor y podamos mantenerlo en el Señor. Y cuando trabajemos en el Señor, en obediencia al Señor, vamos a ser más eficaz, vamos a ser más victoriosos. Pero esto nos llega a todos. Vuelvo y repito, yo he testificado de mi persona para que usted entienda que aún los ministros del Señor, de la palabra, podemos pasar en un momento de ansiedad. Por eso leía muchas citas bíblicas y hay muchas más donde nos da referencia de que podemos estar ansiosos, podemos estar afanosos, podemos estar desesperados y tenemos que cogerlo con calma. Tenemos que poner sobre las manos de Dios porque la desesperación nos lleva a tomar decisiones erróneas. Repito muchas veces esto. ¿Por qué? Porque muchas veces pasamos por esto, pastora. ¿Cuántas veces no hemos tomado esas decisiones? Pastora, ¿has tomado esas decisiones anteriormente? He tomado esas decisiones anteriormente. Hace poco me recuerdo que estaba pasando por un momento difícil en el trabajo y quería salir del trabajo secular. Y yo me recuerdo que me fui buscando otro trabajo y me dieron una oferta y acepté la oferta y me va a mover a ese nuevo trabajo. Pero eso no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era en ese tiempo para yo irme. Pero porque tenía esa ansiedad y esa desesperación por una situación que estaba enfrentando en el trabajo, iba a tomar una decisión que no era correcta, que iba a ser fuera de la voluntad de Dios. Pero gracias al Señor por enviar sus hijos aquí en la tierra para dar consejo y gracias por el Señor, ¿verdad? Por cuidar de sus hijos, que gracias a Dios que no tomé esa decisión, no tomé la decisión de irme, me quedé y el Señor, ¿verdad? Porque escuché y también obedecí lo que Dios, ¿verdad? Me dijo. Dios se encargó también de hacer cosas maravillosas en ese proceso. Qué lindo, ¿verdad? Y nosotros estamos hablando de estas cosas porque fíjese, eh, en el Evangelio muchas veces han dicho, ¿verdad? Que no, estas cosas no se hablan o estas cosas no. Esto hay que hablarlo porque hay mucha gente que están sufriendo por esto, pastora. Mucha gente que están pasando por situaciones, ansiedades, la cual está acabando. Y lamentablemente, vuelvo y repito, lamentablemente, no es que yo no estoy en contra de las ayudas, ¿verdad? Seculares, ni de las ayudas, ¿verdad? Que hay allá afuera, porque yo siempre, ¿verdad? Creo que todo con orden se puede, pero lamentablemente estamos viendo un tiempo donde muchas personas lo están mandando a psiquiatras, lo están mandando a doctores, lo están mandando a que tomen estos medicamentos, pero no le está lidiando el problema.
no está quitando el problema. El problema sigue ahí. El problema es interno, es mental, emocional, donde usted tiene que bregar con esta situación. Usted tiene que decir, no, no, yo tengo que tomar, ¿verdad?, carta en el asunto y tengo que echar para adelante. No puedo quedarme en una esquina, no puedo quedarme ahí tirado en el suelo. Tengo que levantarme en el Señor. ¿Y cómo lidiar con la situación? Me gusta, ¿verdad?, que hay un decir que si cuando la vida te tira limones, usted hace una limonada. Así que sigue hacia adelante. Mire, hay un dicho también que dice, en la guerra se ha perdido mucho más. Así que, Ujú. ¿por qué digo esto? Porque si estás pasando por un momento difícil y te sientes ansioso o ansiosa, créele al Señor, mire, busque del Señor. La Biblia dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Muchas veces, lamentablemente, ya pues no escuchamos mucha gente. Estamos en un mundo, pastora, donde realmente ya la gente no le aconseja, mira, que estás pasando por esto, estás pasando por una ansiedad, mira, ve a la iglesia. Amén. Ve a la iglesia, porque la iglesia, allí se habla palabra de Dios, palabra bonita, palabra que te ayude y cambia tu vida y tu corazón. ¿Por qué? Porque lo que cambia al hombre es la palabra de Dios. Es la Amén, palabra de Dios. pastor. Y, ¿verdad? Dios sabía que era imposible para el ser humano, ¿verdad?, poder llevar las cargas, ¿verdad?, de las cosas de aquí, de esta tierra. Y envió su Hijo Jesús, porque a través de Jesús es la única manera que nosotros podemos ser libres y seguir hacia adelante. Es a través de su Hijo Jesús. Y Dios lo sabía y por eso el Señor envió su Hijo, pastor. Amén. Y como decía anteriormente, mire, antes siempre se le daba una sugerencia a la gente. Decía, mira, vete a la iglesia, ve a buscar del Señor, vete, escucha palabra del Señor para que Dios te pueda ayudar. Y fíjese que lamentablemente eso es algo que se ha perdido. Se ha Ujú. perdido. Por eso nosotros estamos ahora todo domingo, fin de mes, celebrando el culto del amigo para que las personas puedan venir, visitar Amén. y puedan escuchar palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos alivia, nos ayuda, nos fortalece, nos quita de la ansiedad, nos quita Amén. aún de la gente de la depresión. Acuérdese que científicamente también está lo que es la depresión crónica también, pero también tenemos que entender que en muchos casos también hay espíritus atacando corazones también. No todos los Amén. casos son iguales, no todos los casos es una cosa o es la otra. Tenemos que entender eso. Yo sé que hay personas que esto es para ellos es mucha polémica y yo no le peleo a ellos, sino que yo digo, está bien, no hay problema, pero a mí lo que me interesa es lo que le interesa al Señor, que la persona sea libre y que sea bendecida, que se eche para adelante y que pueda seguir triunfando y siguiendo con el camino que el Señor le ha puesto para que puedan seguir triunfando en Él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la ansiedad es algo, como decíamos anteriormente, está atacando muchas vidas, está atacando muchos corazones y lamentablemente no se busca ayuda. Yo creo que, pastora, la ayuda mejor es en el Señor. La Amén. La ayuda del ayuda Señor. mejor es en el Señor. Hemos estado en momentos, vuelvo y repito, hemos en momentos que nosotros hemos pasado en esta situación, pero fíjese, cuando nosotros ponemos las manos de Dios, nosotros nos derramamos delante de su presencia, Él nos ayuda, nos da fuerza, nos da Amén. fortaleza, nos da guianza, nos da esperanza de una manera poderosa. ¿Cuántas veces he escuchado personas testificando, pastora, hoy en el culto me decían, oh, yo vine con los brazos caídos y iba a rendirme y iba a enganchar los guantes, amén, pero ese mensaje me tocó o la alabanza me tocó, algo en el servicio le tocó y ahora siento fuerzas, ahora siento fortaleza, ahora siento diferente. ¿Por qué? Porque eso lo hace Dios, eso es lo que Dios quiere hacer con el hombre. Cambiar al hombre, bendecir al hombre, aliviar al hombre de toda situación que esté enfrentando, sea carga, sea ansiedad, sea depresión, sea, aleluya, espíritus inmundos que tomen ese corazón, esa vida, esa mente, también es libertado, porque Jesús vino a libertar también al que está encarcelado, el que está atado también. Así que vemos caso Amén. en la palabra de Dios que Jesús vino a libertar, aleluya, al que estaba condenado y encadenado, sí, pero que Jesús liberta. Por eso es que es importante que nosotros sepamos que nuestra
Confianza tienes que estar en el Señor. Nuestra ansiedad hay que ponérsela al Señor. Nuestras situaciones que enfrentemos diario, pongamos la mano de Dios. Amén. Por eso es que el Salmo nos enseña, aleluya, que cuando nos pasemos por situaciones, cantemos alabanza al Señor, que busquemos y nos alegremos en el Señor. ¿Por qué? Porque en el Señor hay plenitud de gozo. Así que nos Aleluya. gozamos en el Señor, pastora. Amén, eso es así. Yo me recuerdo que los momentos duros y difíciles, sabe que cuando nosotros empezamos a alabar al Señor, algo sucede. Y aunque, ¿verdad?, estemos llorando o quizá en un momento de ansiedad, un momento de desesperación, pon nuestra mirada en el Señor, pon tu mirada en el Señor y Dios va a escuchar. Amén. Así que gloria al que vive, aleluya, en esta preciosa noche. Yo espero que sea de bendición a tu vida. Yo espero que tú hayas escuchado este tema, ¿verdad? Lo que es la ansiedad. La ansiedad está acabando muchas vidas, está acabando muchas personas y aún en el pueblo del Señor. Pero mira, busca ayuda. Diga, pastor, pastora, ¿cuál es la solución? La solución es Cristo. La Amén. solución es que tienes líderes, búscate una iglesia donde puedas, aleluya, recibir esa ayuda emocional, mental, físico y espiritual sobre todas las cosas. Y la palabra de Dios, lee la palabra del Señor, pon himno, alabanzas al Señor y mantente en el Señor y confiando en el Señor, porque ahí está la solución. No estoy diciendo, ¿verdad?, que ahora usted no vaya a los, nosotros le conocemos como los profesionales, ¿verdad?, las ayudas profesionales, pero hay una ayuda más profesional. Esa se llama Jesucristo, una ayuda más poderosa, se llama el Espíritu Santo, se llama el Señor. Y puedes, aleluya, después de esa ayuda secular que tenga, hay una ayuda mucho más mayor y más grande, se llama Jesucristo, la palabra de Dios. Busca un lugar donde puedas adorar a Dios. Y yo te digo estas palabras, Dios te va a ayudar, Dios te va a fortalecer. Si haces esas palabras que te estamos diciendo, las haces tuyas, Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Créeme que Dios te va a prosperar. He visto miles y miles, ¿verdad?, de ocasiones, testimonios y vidas, ¿verdad?, que hemos estado pastoreando, amén, que han sido transformados y cambiados por el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, y que Dios ha tomado control de esa situación. Así que te invito, te exhorto, aleluya, que usted, aleluya, si no tienes un lugar donde congregarte, donde alabar a Dios, te invitamos a la Iglesia Cristiana Reino de Dios del pueblo de Milford, Massachusetts, allí en el 7 de la Exchange Street. En los domingos es a las 11 de la mañana y los martes y los jueves a las 7 de la noche. Así que estamos para servirle. No se quede amotetado, no se quede ahí tirado, no se quede ahí que no tiene solución, sino que llámenos, búsquenos. Estamos para servirle, para ayudarle y para darle un consejo para que pueda salir de esa ansiedad o depresión o de lo que esté afrontando en este momento. Porque acuérdate que siempre hay una solución y que después de en ese túnel oscuro, al final vas a ver la luz. Así que tienes que confiar, tienes que creerlo, porque Dios te va a ayudar. Tienes que confiarlo, porque si no lo confías, no lo crees, no, la ayuda no va a llegar, porque esto hay que confiar, hay que creerlo para que puedas recibir la ayuda de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pastor. Dice la palabra del Señor, para el que cree, todo es posible. Dios lo hizo conmigo, me sacó de la depresión, me sacó de un lugar oscuro. Dios lo puede hacer contigo también. Aleluya. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más, gracias por estar con nosotros aquí en la programación Aviva tu Obra en medio de los tiempos, todos los miércoles a las 7 de la noche. Gracias por estar con nosotros en esta preciosa noche. Dios te bendiga, Dios le guarde, que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros y que el Señor siga multiplicando y llenando bendiciones de una manera especial y poderosa.